Hola, vamos a tratar sobre el tema de educación a distancia. Mi compañera Irma Angélica, Sandra Milena Bermeo, Diana Martínez y quien les habla, Carla Cabrera Novoa. Educación a distancia, relación entre educación, computador y estudiante. La educación a distancia se define como la adquisición de conocimientos y habilidades a través de formas de acceso a la información en instrucción mediada por tecnologías. Generaciones. 1. Por correspondencia. 2. La enseñanza multimedia. 3. La enseñanza telemática. 4. Enseñanza vía Internet. Y por último, el modelo inteligente y flexible de aprendizaje. Características de la educación a distancia. Entre las características de la educación a distancia, encontramos que no se reduce a una estrategia metodológica, ya que implica un nuevo paradigma pedagógico, contextualizado en una nueva concepción de enseñar, aprender y conocer con énfasis en el aprendizaje autodirigido. La educación a distancia reconoce que el centro de aprendizaje es el alumno, así como también se desarrolla fundamentalmente como un sistema social abierto, en continua interacción con el entorno sociocultural. Encontramos los 6 ítems importantes de la educación a distancia. 1. Supera la barrera de la separación geográfica entre el alumno y el facilitador. 2. Aumenta el acceso a la educación superior. 3. Elimina el reto asociado al tamaño limitado de los salones de clase, ya que los estudiantes pueden estar ubicados en cualquier lugar, incluyendo su casa. 4. Permite en cada momento el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 5. La producción central y la ejecución de programas y cursos a un gran número de estudiantes tienen el potencial de reducir la unidad de costo de los estudiantes sin comprometer la calidad y al mismo tiempo mejorar la rentabilidad de la institución. 6. Incrementa el acceso al mejorar el atractivo de los programas con el uso de multimedia en general y la tecnología informática en particular. Chan plantea que las competencias comunicativas necesarias para la educación a distancia son la expresión, la capacidad de escucha y la interpretación, pues implican el esfuerzo por darse a entender y por comprender al otro, en la complejidad y profundidad que ambas acciones implican. ¿Quién es el estudiante a distancia? Es una persona autónoma, responsable, perseverante, disciplinada, creativa, comprometida social, cooperador, investigador y competitiva. El deber ser del estudiante de educación a distancia. El estudiante de educación a distancia debe ejercer un rol activo y protagónico, capaz de transformar la realidad para generar conocimientos en forma creativa e innovadora. Debe ser una persona crítica y participativa en los diferentes procesos institucionales. Utiliza múltiples mediaciones pedagógicas derivadas de los medios de comunicación y de las tecnologías informáticas. Principios que un estudiante debe tener en la educación a distancia. 1. El estudiante deberá autorregular su aprendizaje. La autorregulación es muy importante en la educación a distancia. Esta es la habilidad que asegura que un estudiante será responsable y constante en el proceso de aprendizaje que depende de él. 2. El estudiante debe manejar las TIC y contar con un acceso permanente a Internet. 3. El estudiante debe ser independiente. El estudiante debe ser capaz de enfrentarse a los contenidos con cierto grado de independencia del docente. La acción tutorial aporta elementos formativos en la preparación del estudiante y evita que el estudio mediatizado la convierta en enseñanza por correspondencia. Rol del docente. El docente no es portador de contenidos, sino orientador y motivador del aprendizaje.
facilitador, asesor curricular y mediador. Debe constituirse en un ambiente amigable, donde el alumno pueda comprender los contenidos, reflexionar, discutir y llevar a la práctica los nuevos conocimientos. La tutoría es una actividad en la cual se le ofrece asesoría, guía, apoyo y orientación al estudiante a distancia, con el objeto de ayudarles en el proceso de aprendizaje. Principios que un docente debe tener en la educación a distancia. Debe promover la interacción, la motivación y la comunicación. La flexibilidad y autonomía que ha marcado desde sus orígenes a la educación a distancia es la que ha permitido que se vea mucho más impactada y más ampliamente favorecida con el uso de las herramientas tecnológicas, pues éstas hacen posible la interacción sincrónica y asincrónica sin importar el tiempo y la ubicación geográfica de tutores y estudiantes. Medios utilizados en la educación a distancia: teléfono, internet, correspondencia, medios de comunicación. La educación moderna es el resultado de la confluencia de tres factores básicos: educación permanente, nueva tecnología educativa, nuevo paradigma educativo. La interacción, motivación y comunicación son elementos esenciales para un efectivo proceso de aprendizaje. Es por ello que debemos preocuparnos que el docente en educación a distancia cuente con las competencias suficientes para propiciarlas. Un aspecto esencial de las mediaciones pedagógicas es la capacidad para dinamizar la interacción dialógica entre los diferentes interlocutores, de tal manera que acerque los campos de experiencia y facilite el reconocimiento recíproco y la comprensión mutua de los mensajes pedagógicos, a través del uso didáctico de cada uno de los medios tecnológicos, teniendo en cuenta su capacidad para dinamizar la expresión y la comunicación humana. Este modelo no es un facilismo educativo, es una realidad social y cultural. Concluyendo, decimos que la educación a distancia es un sistema de enseñanza, aprendizaje, que ocurre independientemente del tiempo y espacio. Para ello se requiere desarrollar estructuras educativas y establecer métodos que permitan el estudio y el diálogo, los cuales pueden estar basados en el uso de tecnologías u otros medios tradicionales. La educación a distancia representa una de las principales armas para democratizar la educación y de agilizar el proceso educativo de acuerdo al contexto histórico, social que estamos viviendo. La educación a distancia va siempre en progreso por estar al par de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, por su economía de escala y porque exige el compromiso personal con el autoaprendizaje, que es a la vez condición y objetivo de toda formación de calidad. La evolución de la educación a distancia tuvo diversas etapas, durante las cuales se presentan desarrollos tecnológicos que hoy en día se hacen más sofisticados para una mejor comunicación, como por ejemplo las TIC. Se presentan las referencias que aportaron a la construcción de la OA sobre la educación a distancia. Estos referentes se constituyen en un valioso soporte para las consultas que bien deseen realizar los interesados en profundizar en este tema.